Hola y bienvenidos a Euronews Hoy. Francia anuncia que podría implementar cortes de electricidad a la población durante este invierno. El objetivo es ahorrar energía ante la crisis energética que sufre toda Europa. Y es que son varios los retos que deberá enfrentar la región tras cortar sus lazos con Rusia por su invasión a Ucrania. El presidente Emmanuel Macron busca reforzar la cooperación entre Francia y Estados Unidos en su visita oficial al país. Macron advierte que Washington y la UE están al borde de una guerra comercial cuando el enemigo real, según el mandatario, continúa siendo Moscú. En otro escenario de rivalidades, esta vez en el plano deportivo, Alemania se despidió este jueves del Mundial de Qatar. Millones de aficionados vieron cómo la Mannschaft ganaba a Costa Rica 2-4, pero que por diferencia de goles quedaba fuera de la competición. Sin embargo, este resultado le ha permitido a la selección de España pasar a octavos pese a su derrota contra Japón. España deberá enfrentar a Marruecos en su próxima cita en el campo. Lamentablemente, el avance del equipo africano ha suscitado celebraciones violentas en varios países europeos. No se pierda esta pieza y también nuestro reportaje desde la ciudad ucraniana de Jersón, donde se han encontrado nuevas fosas comunes tras la pasada retirada rusa. Cerramos la semana con mucha información. El Vaticano sufre aparentemente un ciberataque. Suiza congela más activos rusos en sus bancos. Y en América Latina, una nueva disputa territorial entre Chile y Bolivia queda zanjada gracias a la diplomacia. Comenzamos con nuestros titulares. Las tropas rusas comienzan su retirada de los alrededores de Jersón, según Ucrania, mientras la población sigue huyendo. El gobierno francés plantea posibles cortes de electricidad intermitentes para ahorrar energía este invierno. Detenido en Guatemala un líder de la Mara Salvatrucha que coordinaba las actividades delictivas de la banda entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Paso atrás de Rusia en los alrededores de Jersón. Según Ucrania, las tropas de Moscú se han retirado de las ciudades bajo su control en la otra orilla del río Dnieper. Sin embargo, siguen bombardeando a la población en Jersón, lo que ha vuelto a interrumpir el suministro de electricidad y otros servicios. Muchos civiles continúan su huida. En el plano diplomático, las negociaciones de paz siguen estando todavía muy lejos. Ninguna de las partes quiere ceder territorio. Para los ucranianos también es necesario que cuando termine una guerra que dura ya 9 meses, se cree un tribunal que depure responsabilidades por la invasión. Si no se garantiza la rendición de cuentas por el crimen de agresión contra Ucrania, no habrá paz y seguridad duraderas en la OSCE. Por eso hay que crear un tribunal especial que se ocupe del crimen de agresión, insistió el ministro de Exteriores de Ucrania. Francia se ha convertido en el primer gran país occidental que apoya explícitamente la creación de dicho tribunal. El presidente Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Joe Biden, reunidos en la Casa Blanca, condenaron los ataques rusos a las infraestructuras que Moscú había justificado horas antes. Amigos, con muchas diferencias, pero esencialmente amigos frente a la Rusia de Putin. Pese a los desacuerdos comerciales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron en la Casa Blanca con la mejor de las acogidas. Biden destacó la histórica alianza con Francia y subrayó los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos que unen a ambas naciones en contraste con la agresión rusa en Ucrania. Hoy reafirmamos que, como he dicho, vamos a estar juntos contra esta brutalidad y seguiremos apoyando firmemente al pueblo ucraniano mientras defiende sus casas y sus familias, sus guarderías y sus hospitales, su soberanía, su integridad contra la agresión rusa. Macron se refirió a la amenaza de guerra comercial que se avecina entre Washington y Bruselas. Es necesario resincronizar las agendas, dijo, para evitar que los incentivos fiscales aplicados en Estados Unidos perjudiquen a Francia y a Europa. En contacto con los demás europeos y con la Comisión Europea, desarrollaremos un trabajo que debe ser ahora técnico para resolver el efecto dominó sobre los proyectos que se desarrollan en Europa. Queremos tener éxito juntos, no enfrentados. Mientras una comisión bilateral allana obstáculos, Francia y Estados Unidos exhibieron posiciones comunes sobre Irán y China. Rusia justifica los ataques a infraestructuras de Ucrania.
En respuesta a las críticas sobre los continuos bombardeos a infraestructuras civiles, de suministro eléctrico o de agua en pueblos y ciudades, Rusia asegura que están más que justificados porque Estados Unidos y la OTAN suministran armas a Kiev y entrenan a los soldados ucranianos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, justificó los bombardeos. Desactivamos las instalaciones energéticas en Ucrania que les permiten a ustedes, a Occidente, alimentar a Ucrania con armas mortales para matar a los rusos. Así que no me digan que Estados Unidos y la OTAN no están involucrados en esta guerra. Ustedes están directamente involucrados no solo suministrando armas, sino también entrenando al personal militar. Este miércoles, la OTAN se comprometió a seguir enviando armas de última generación a Ucrania, incluidos sistemas avanzados de defensa aérea. La entrega de material militar por parte de Occidente ha ayudado a cambiar el rumbo de la guerra en los últimos meses. Rusia ha atacado cada vez más el suministro de electricidad y agua tras la reconquista ucraniana de la ciudad de Jersón el mes pasado. Los ataques rusos en territorio ucraniano, que han tenido como objetivo barriadas residenciales y han provocado la muerte de numerosos civiles, han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional. Sergei y Sasha no estaban preparados para lo que iban a encontrar enterrado en el jardín de esta casa bombardeada. 5 personas estaban aquí, 2 de ellas sin cabeza. El sexto solo tenía la mitad de su cuerpo porque había pasado un mes en el jardín y los perros se habían llevado partes de él. Los forenses encontraron cuerdas en las muñecas de 3 de ellos. Cuerpos con marcas de tortura. El rastro dejado por Rusia en muchos territorios que ocupó en Ucrania. Los conocía, eran buenos chicos, muy centrados, buenos trabajadores. ¿Qué le vamos a hacer? La policía desenterró los cuerpos y el fiscal de Ucrania está en el caso. Las ejecuciones masivas equivalen a crímenes de guerra y la Unión Europea ha pedido que un tribunal especial investigue los crímenes de Rusia en Ucrania. Sasha dice que podría haber estado él en esa tumba. Este vecino de 35 años fue capturado por las tropas rusas en 2 ocasiones, acusado de proporcionar a Ucrania la información que ayudó a Kiev a reconquistar finalmente este territorio. Le retuvieron durante 8 días, le interrogaron, le golpearon. Una vez nos levantaron un poco las bolsas de la cabeza y nos dijeron: esto es lo que les pasará a todos los ucranianos. Entonces sacaron a 3 de nuestros compañeros que demostraron que formaban parte de la resistencia y les dispararon. Sasha sigue en estado de shock, pero dice que lo que pasó solo hace que su determinación sea más fuerte para mantenerse en combate. Sinceramente, cada día me siento más ucraniano. Y los echaremos de aquí. Es un reportaje de Annelies Borges desde Pravdin, en el sur de Ucrania, para Euronews. 7.500 millones de francos suizos, unos 7.600 millones de euros, es el montante de los activos rusos congelados en Suiza por las sanciones impuestas contra Moscú por la guerra en Ucrania. Además, están inmovilizados parte de otros 46.100 millones de francos suizos de personas no sancionadas, como ha explicado uno de los responsables de la Secretaría de Estado de Economía suiza. Tenemos que diferenciar entre los 7.500 millones de francos que hemos mencionado como fondos congelados, que son activos y de personas sancionadas, incluidas en las listas de las sanciones de la Unión Europea, y que hemos asumido. Los 46.100 millones son activos de personas no sancionadas, son rusos que tienen su capital en Suiza. Por eso verían esa diferencia si las cifras publicadas por la Unión Europea fueran correctas. No obstante, estas cantidades no reflejan con exactitud la totalidad de los fondos de titularidad rusa depositados en entidades suizas. Solo puedo adivinar lo que hay detrás. Por un lado, los valores no están incluidos en los 46.100 millones, ni siquiera en la Unión Europea. Y no se registran todas las personas que viven o residen en Suiza o en la Unión Europea. Son muchas personas y por eso también esta diferencia. Tras la invasión de Ucrania, el gobierno federal suizo decidió rápidamente alinearse con las sanciones impuestas desde la Unión Europea. Una decisión que recibió algunas críticas,
de quienes consideran que era un atentado a la tradicional neutralidad de la Confederación Helvética. Suiza es uno de los destinos tradicionalmente elegidos por los millonarios rusos o por las empresas de este país, especialmente porque es uno de los centros de negociación del comercio internacional de numerosas materias primas. El Vaticano sufre un supuesto ciberataque. Las páginas web del Vaticano, tanto las del portal institucional como las de los diferentes departamentos vaticanos, dejaron de funcionar durante varias horas. El Vaticano admitió que estaban realizando investigaciones técnicas debido a intentos anómalos de acceder al sitio. El embajador ucraniano ante la Santa Sede, Andriy Yuras, aseguró en Twitter que se había tratado de un ataque de hackers rusos después de las últimas declaraciones del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania. Este lunes Francisco reiteró su disposición a mediar, pero señaló como invasor a Rusia y definió como quizás los más crueles del ejército ruso en Ucrania a los chechenos, los buriatos y otros. Los medios de comunicación italianos aseguran que se trataría posiblemente de un ciberataque ruso, como ha sucedido en otras instituciones, sobre todo vinculado a las últimas declaraciones del pontífice sobre la guerra en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, aseguró sobre las palabras del Papa: ya no es rusofobia, sino una perversión de la verdad. El embajador ruso ante la Santa Sede, Alexander Avdiv, expresó lo que calificó de indignación de Moscú por las palabras del Papa en el Vaticano. Posibles cortes de luz en Francia. El gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado posibles cortes de electricidad controlados durante el invierno, con el fin de anticiparse a la escasez de energía causada por problemas de suministro. Las escuelas y sus comedores podrían cerrar según las propuestas que deben reducir el consumo de energía al 38%, manteniendo los servicios esenciales como hospitales y parques de bomberos. Los servicios ferroviarios también podrían sufrir cambios para evitar que los trenes se queden parados a mitad de trayecto. Los cortes de energía intermitentes, que no durarán más de 2 horas, se producirán probablemente durante las horas de mayor consumo, por la mañana o por la tarde. Se ha abierto una página web para que los ciudadanos puedan ver si su región está afectada. Los problemas de suministro de energía nuclear están detrás de este plan. La mitad de las centrales nucleares francesas están cerradas para su reparación. El objetivo es evitar incidentes incontrolados que podrían hacer caer toda la red. Catherine Lescourt, directora de comunicación de Enedis, explica que siempre debe haber tanta producción como consumo, y si esto no se mantuviera, la red podría colapsarse. Esto es lo que llamamos una avería gigante o un apagón, y obviamente de lo que se trata es de evitar este tipo de problemas. El gobierno francés pide a los ciudadanos que moderen su consumo de electricidad para evitar que sea necesario lanzar este plan. En cuanto a los usuarios industriales, podrían recibir una compensación económica a cambio de reducir su consumo. China debe presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Así lo cree el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y así se lo ha comunicado al presidente de China, Xi Jinping, durante su viaje a Pekín. Quiere que Xi actúe ya. China es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. En mi opinión, tiene una responsabilidad especial. La responsabilidad de utilizar su influencia para convencer a Rusia de que respete el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, y de que cumpla con las obligaciones internacionales. Xi, por ejemplo, tiene muy claro que China no va a proporcionar armas a Rusia. Tiene muy claro que la amenaza nuclear no es ni aceptable ni responsable. Xi Jinping quiere, por su parte, que se negocie una solución política al conflicto de Ucrania. Michel ha visitado China justo cuando el país vive las mayores protestas en décadas. Los ciudadanos se manifiestan ante las restrictivas políticas cero COVID impuestas por el régimen, lo que ha puesto los derechos humanos sobre la mesa. Los dos líderes han reanudado su diálogo sobre ello. Para la Unión Europea, el derecho de reunión es un importante derecho fundamental, garantizado por los instrumentos internacionales, que se componen de instrumentos y de instituciones nacionales.
China representa más del 22% de las importaciones europeas, por lo que las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China han tenido un papel destacado en el encuentro. Pero a pesar de su importancia, varios eurodiputados creen que se debe encontrar un equilibrio entre el comercio y el compromiso con los derechos humanos. Entendemos que el comercio es necesario. Tenemos que seguir tratando con los chinos, así que no dejaré de apoyar el hecho de que mantengamos el contacto, incluso teniendo en cuenta el último periodo, que ha sido muy difícil. Xi Jinping también espera profundizar en la cooperación con la Unión Europea y reanudar la negociación del acuerdo de inversión que fue congelado el año pasado tras las sanciones que Pekín impuso a varios eurodiputados y políticos europeos. Detenido en Guatemala un líder de la Mara Salvatrucha. Walter Martínez fue detenido el miércoles por la noche junto con otros 3 miembros de la banda salvadoreña. Ya han sido entregados a las autoridades del país vecino, según el Ministerio del Interior guatemalteco. Es un peligroso líder de la estructura criminal Mara Salvatrucha, quien coordinaba acciones delictivas en territorio guatemalteco, hondureño y salvadoreño, según la información de la División de Información Policial. El Salvador, Honduras y Guatemala forman el llamado Triángulo de la Muerte, plagado de las bandas que controlan el narcotráfico y el crimen organizado. Por eso han unido sus fuerzas para bloquear el movimiento de grupos violentos con la puesta en marcha de un plan de seguridad fronteriza. Son valores. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha añadido al menos 14.000 efectivos militares a su guerra contra las maras. El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en 3 días. En ese contexto, 2 miembros de la Mara Salvatrucha fueron condenados a más de 200 y 300 años de prisión, respectivamente, por su participación en 7 homicidios. Bolivia y Chile entierran la última de sus disputas sobre sus desencuentros fronterizos que quedaba pendiente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se trata del uso de las aguas del río Silala. El gobierno boliviano defendía sus derechos porque el río Silala nace en su territorio, en el departamento de Potosí, a 4 kilómetros de la frontera con Chile. Por su parte, el gobierno chileno solicitaba el reconocimiento de su carácter internacional. Y esta ha sido la decisión fijada en el veredicto, aunque la más alta jurisdicción de Naciones Unidas evitó pronunciarse sobre la disputa al considerar que el río Silala es un curso de agua internacional y que tanto Bolivia como Chile están de acuerdo en que ambos países tienen derechos y obligaciones respecto al uso equitativo y razonable de sus aguas. Parte del río Silala fue canalizado artificialmente en los años 20 del siglo pasado por la empresa que construyó el ferrocarril en la zona. Esto sirvió de argumento a Bolivia para reclamar a Chile una compensación al considerar que estas obras desviaron un mayor flujo de agua hacia la frontera. Las reacciones han sido diversas desde Santiago, declaración oficial del presidente chileno Gabriel Boric, celebrando el fallo. Sostuvimos desde un comienzo es que el río Silala era un curso de agua internacional y que por lo tanto se regía por el derecho internacional consuetudinario y que Chile había hecho y hace un uso equitativo y razonable de estas aguas en virtud del derecho internacional. No exigimos nada más y eso ha sido concedido por la Corte y por lo tanto nosotros nos declaramos satisfechos con esto. Desde La Paz hablaba el ministro de Exteriores boliviano, Rogelio Maita. Bueno, es positivo porque Chile decía que habíamos cometido violaciones del derecho internacional. Nos llevó a la Corte diciendo que habíamos transgredido el derecho internacional. El tribunal se ha manifestado. En esto sí falló y dijo que no había prueba. Las disputas se remontan a la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, cuando Bolivia perdió su acceso al mar. Nuevos actos de violencia de los hinchas marroquíes en varios países europeos tras el pase de su selección a octavos de final. En los Países Bajos, al menos 6 personas han sido arrestadas en La Haya y también hubo detenciones en otras ciudades, mientras un policía resultó herido. En la vecina Bélgica se produjeron disturbios en el centro de Bruselas con 18 detenciones. Algunos asistentes dirigieron bengalas contra los agentes de policía que recurrieron a los gases lacrimógenos. Se desplegó un fuerte dispositivo policial para evitar los destrozos del pasado domingo cuando la selección marroquí ganó a la belga y algunos hinchas hicieron una cadena humana para evitar confrontaciones. En París, en cambio, el ambiente fue festivo y no era para menos.
Marruecos se ha clasificado para los octavos de final de un mundial de fútbol por primera vez en 36 años. Resignación en Alemania tras su eliminación del Mundial de Qatar. La siempre entre las favoritas fue eliminada de la fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva. Es la primera vez en la historia del fútbol alemán que esto ocurre y los aficionados reconocen el mal hacer de su equipo. Nadie esperaba que Japón ganara a España, pero al final merecimos ser eliminados, hay que admitirlo. Y eso se ha confirmado en años anteriores y de nuevo en esta ocasión, así que estoy decepcionado, pero de alguna manera lo esperaba de nuevo, dice este espectador. Otro añade que las circunstancias externas ya eran malas. Este mundial forma parte del mundo entero y toda la situación política da ganas de vomitar. Y esa situación política también ha influido en la falta de apoyo al evento. Faltó ambiente por los muchos llamamientos al boicot contra el país anfitrión del mundial, Qatar. Uno de ellos en este acto en Baviera. La expectación en el juzgado de Barcelona, en España, era máxima. La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué llegaban por separado para firmar un acuerdo con el que se pretende permitir a la artista que pueda mudarse con sus hijos a Miami. Han sido meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos. Según un abogado de Piqué, después de la firma, ambos han salido más tranquilos y relajados. A partir de ahora queda esperar a que el fiscal apruebe el convenio y la sentencia. El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas. Hasta el momento, Barcelona es la ciudad en la que nacieron y vivieron sus dos hijos y donde han estado escolarizados. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Aquí en Euronews comenzamos a sentir el ambiente festivo de la Navidad. Les dejamos con un No Comen del Día bastante especial desde Londres. No olviden visitar nuestra página web para más información y seguirnos en nuestras redes sociales en Euronews Español. Hasta la próxima. Very Christmassy on the table. We haven't used the washing machine for quite a bit.